Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Agradecido del Señor en esta preciosa mañana de poder estar aquí reunido para adorarle, ¿verdad? No sé si tú has podido adorar al Señor, pero yo sí. He venido a adorarle, ¿verdad? Y le agradezco al Señor por eso, porque podemos estar siempre en su presencia, glorificándoles a Él, bendiciendo su santo y bendito nombre. En esta mañana quiero hablarte de lo que es andar en la voluntad de Dios, o sea, andando en la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad y tú tienes también una voluntad, la voluntad humana y la voluntad divina de Dios. En la voluntad divina de Dios, Él obra en diferentes maneras. En una voluntad permisiva y otra soberana. Y quiero hablarte en esta mañana de las dos, en lo permisivo de Dios y en lo que es soberano de Dios. Cuando Él decreta algo, y eso tiene que suceder sí o sí, por encima de la voluntad humana, lo vas a hacerlo, porque Dios ya lo ha determinado. Y quiero que vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a la lectura del versículo 15 de Efesios, capítulo 5, verso 15 hasta el versículo 20 vamos a leer. Escucha lo que dice aquí Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo aquí se adentra a llamar a la atención a todo aquel que se acerca a Dios y quiere agradar al Señor y quiere servirle, porque tú has entendido que eres pecador y que tú necesitas un redentor, alguien que te guíe, alguien que te salve del peligro en que nosotros vivimos, un mundo roto, un mundo lleno de tantos conflictos, lleno de tantos problemas, alguien, ¿verdad?, que nos auxilie. Y Pablo dice, mirad, y este mirad no es de que yo lo esté mirando a ustedes y lo esté viendo lo guapo que está, no quiere decir eso. Este mirad es de observarnos dentro, el corazón. Obsérvate dentro tu corazón con diligencia, dice. No como necio. ¿Cuál es la actitud de un necio? Pues un necio en su corazón dice, no hay Dios. No me importan los demás. No existe el amor. Vive por vivir. Como decimos, para que hayan personas en el mundo, no le importa nada. Si te hago daño o no te hago daño. Si te quiero, si me quieres, a mí me da igual. Yo vivo y ya está, ¿no? Eso es un necio. Una persona sensata piensa, medita con diligencia, se detiene a observarse dentro, a mirar cómo está viviendo su vida. Y una decisión que el ser humano ha tomado, no la toma porque alguien te haya obligado a hacerlo. Tú tomaste una decisión, ¿no? Y cuando tú tomas una decisión de hacer algo,
tú tienes que enfrentar una consecuencia luego después de esa decisión, sea correcta o sea incorrecta. Entonces, en esa voluntad de Dios, cuando tú te acercas a Él, Dios te acepta tal y como tú eres y Dios empieza a quitarte cosas según tú le vas pidiendo a Dios que te vaya quitando. Y Dios empieza a ir quitándote cosas. Bueno, si tú no dejas que Dios te quite nada, Él no te va a quitar nada, porque tú no le pides a Dios nada. Tú has creído y tú dices, bueno, yo creo en Dios. Empieza a venir a la iglesia, te quedas ahí sentado, pero tú nunca le has orado al Señor, nunca le has pedido nada a Dios. Quien no pide, nada recibe, ¿verdad que no? Entonces, tú tienes que empezar a caminar con el Señor, a conocerle y a pedirle al Señor. Señor, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo no quiero esto, quiero aquello. Tú empiezas a pedirle a Dios. Entonces Dios empieza a obrar, empieza a darte, pero Él te va a dar conforme a lo que Él quiere, ¿no? Conforme a lo que ve que tú necesitas y que no te vas a dañar, porque hay cosas que nos dañan a nosotros. Bueno, entonces Dios empieza a obrar en nuestros corazones y empieza a limpiar, empieza a quitar. Bueno, Dios muchas veces en esa voluntad soberana, Él exige, porque Él es un Dios santo, ¿verdad? Un Dios celoso, un Dios que vela por lo suyo. Entonces Él exige, igual que nosotros le exigimos a nuestros padres, pues que tienen que estudiar más, que tienen que esforzarse para subir las notas, ¿cierto? Entonces nosotros exigimos, Dios también nos exige a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos exige a nosotros? Escucha, el versículo 18, ¿qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disilusión. ¿Qué nos dice después? Antes bien se lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Bueno, cuando nosotros nos llenamos de las cosas del mundo, aquí el vino representa las cosas del mundo. El estar ebrio quiere decir que nos desilusionamos de las cosas por los problemas, por todo lo que nos llega. Sabemos que un borracho en ese momento, en ese estado de embriaguez, igual no es consciente de muchas cosas, pero le da igual. Se siente superhombre o una super mujer, ¿verdad que sí? Pero luego cuando se le quita la borrachera, ¿qué hay? Una desilusión. O igual un problema porque habrá ofendido a alguien estando en su estado de embriaguez y eso. Entonces dice, antes se llenó del Espíritu Santo. ¿Qué le sucede al que se llena del Espíritu Santo? Versículo 19 dice, habla entre vosotros con ¿qué? Salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pues aquí está la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros? Que nos embriaguemos y que nos insultemos o que nosotros andemos cantando con himnos, con cánticos espirituales. ¿Entre quién? Entre nosotros. ¿Cierto? O sea, la voluntad de Dios es que el pueblo de Dios le alabe a Él. Cuando nosotros nos unimos y nosotros nos encontramos, un Dios te bendiga, un abrazo y hablamos de la palabra de Dios, de la grandeza de Dios, de lo que Dios está haciendo entre nosotros, nos animamos los unos a los otros y honramos el nombre de Dios. Amén. Pero hay veces que la voluntad humana no nos lleva hacia allí. La voluntad humana nos lleva a embriagarnos. Embriagarnos a hacer, a practicar las cosas de este mundo. Yo quiero que vayamos un poquito al libro de Jonás y podemos aquí apreciar algo que sucede con Jonás. Jonás capítulo 1, de versículo 1 hasta el versículo 17. Vamos a leerlo brevemente y vamos a observar aquí, podemos apreciar un poco mejor lo que es la voluntad humana y la voluntad divina de Dios. Y Jonás aquí tiene muchas enseñanzas para cada una de las personas que quiere acercarse a Dios y que quiere agradarle a Él de corazón. Dice aquí que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de
a Mitaía, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la ¿qué? De la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e invocaron votos, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Hermano, en este pasaje bíblico nosotros encontramos la voluntad humana reflejada en Jonás y la voluntad de Dios soberana. Jonás tiene un oficio, es profeta. Sirve al Dios creador del cielo, de la tierra y del mar. Tiene una responsabilidad de llevar un mensaje a las personas que se apartan de Dios. Y Dios le está enviándole a él a predicar el evangelio a una ciudad que no tiene nada que ver con Israel.
Nínive era una ciudad que era gentil. Pero dice que la maldad había subido ¿a dónde? A la presencia de Dios. Pero no me quiero centrar en Nínive, me quiero centrar en Jonás, en su actitud. La actitud de un siervo de Dios, un siervo que alaba, que sirve, que adora al Dios verdadero. Y cuando Dios le manda a hacer el mensaje que él debe de hacer, él se niega. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahí llegan las preguntas. ¿Por qué razón Jonás no quiere ir a obedecer a Dios? A predicarle a esa nación. Bueno, hay muchos comentarios acerca de Jonás, que igual le tenía miedo a que se burlaran de él. Eran gentes paganas, gente que no conocían a un Dios verdadero. Quizás se iban a burlar. Eran unas personas que se comían a las gentes, eran feroces. Eran gentes muy, muy peligrosas, eran asesinos. Jonás igual le tenía miedo. Yo no sé qué había en Jonás para salir corriendo de la presencia de Dios e ir a otro lado. Pero nosotros somos así, nosotros tomamos decisiones en nuestra propia voluntad. Por miedo, por vergüenza, por temor, por el qué dirán. O por nuestros amigos, por complacer a nuestros amigos. O por estar en la igualdad de la sociedad. O por las modas, o por los tiempos. No sé, nos adaptamos a todo con tal de nosotros suplir nuestra propia voluntad, con tal de yo sentirme bien, de yo sentirme cómodo. Y no en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jonás fuera a Nínive a predicarle a esta ciudad pagana para que ellos se arrepintieran. Esa era la voluntad de Dios. Pero el deseo de Jonás era que Dios no salvara a esos paganos tan perversos, tan corruptos, que no salvara a esas personas, no se lo merecen. Tú tienes tu pueblo aquí que te alaba, tú tienes tu pueblo aquí que te adora, bendícenos a nosotros. Mándame a mi pueblo a predicar, ¿por qué me quiere mandar a una ciudad que yo no conozco? Pero Dios quería salvarlo, eso era la voluntad de Dios. No que él saliera corriendo. Nosotros muchas veces queremos darle órdenes a Dios. Nosotros queremos que Dios haga lo que yo quiera. Y Dios no puede hacer lo que yo quiera, porque Dios tiene una voluntad soberana. En la voluntad permisiva de Dios, Él permite que Jonás se levante, compre un billete y venga aquí a la región cerquita aquí de España, huyéndole de Israel, donde él está. Se monta un barco para venir ¿a dónde? ¿Cómo se llamaba donde él venía? A Tarsis. Tarsis se cree, según en la geografía, que estaba aquí cerca de España, cerca del estrecho de Gibraltar. Dice el texto bíblico, lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué tan lejos puede estar Dios? ¿Qué tan lejos puede estar Dios que nosotros podemos huir de su presencia, hermanos? Dios no puede estar tan lejos de nosotros, porque Él está en toda parte. Él está en todos los lugares, hermanos. Hermanos, Jonás quiere huir de la presencia de Dios, pero en la voluntad permisiva de Dios, Él le deja que se vaya. Vale, ese es tu deseo, ven, vete. Vete. Y Dios nos deja a nosotros. Dios nos deja en nuestra voluntad. Nos deja. Vale, tú decides, ven, vete. Haz lo que tú quieras hacer. Pero yo te espero allí. Yo voy a esperarte allí, como Él le dijo a Moisés en el capítulo 17 de Éxodo. Ven a la roca
que está ahí en el monte Oret, yo estaré encima de las rocas, ven. Tócale a las rocas y que ella te va a mandar agua. Yo te espero allí encima de las rocas. Moisés fue y cuando Moisés tocó, ¿salió agua o no salió agua? Claro que salió agua. Y Jonás se va, se sube en su barquito y Dios le deja que se compre su billete y que se monte en el barco. Y se acomoda en el barco. Dice, bajó a la parte baja del barco como si él fuera el dueño del barco y se tumba allí. Yo me imagino Jonás con las manos aquí puestas en la cabeza, boca arriba, ahí durmiendo. Y los marineros, los dueños del barco y todos los trabajadores del barco luchando contra ese viento tan fuerte que está rompiendo la barquita. Y el que está huyendo de la presencia de Dios allí muy cómodo, dormido. Es que yo me imagino, hermanos, esa escena de Jonás allí muy tranquilo. Y los demás sufriendo la tormenta. Hasta que estos hombres empiezan a clamar a los dioses. Cada uno de ellos tenía un dios y empezaron a clamar a su Dios. Pero no respondía. Empezaron a quitarle carga al barco y no sucedía nada, hermanos. Hasta que van a despertar a Jonás y Jonás declara el asunto. Yo estoy huyéndole al Dios que yo sirvo. Entonces cuando Dios aplica la voluntad soberana, no la permisiva. La voluntad permisiva de Dios fue que Él le dejó que se comprara su billete, se subiera en el barco y se adentrara en el mar. Cuando está allí, mar profundo, entonces empieza la voluntad soberana de Dios. Yo te dije que fuera a Nínive. Ahora tú vas a ir, sí o sí. Escucha, está lejos de la dirección que Dios le dio. Pero Dios le dijo que Él iba a ir ¿a dónde? A Nínive. Y Dios te deja que tú te vayas, te suelta la cuerda, te deja que te vayas, adéntrate, vete, haz todo lo que tú quieras. Pero yo te voy a esperar, yo te voy a traer para que tú hagas lo que yo he ordenado que tú vas a hacer. Y cuando Dios ordena, tú lo vas a hacer, sí o sí. Escucha, sin ojo, sin mano, sin pierna, lo vas a hacer. Porque cuando Dios dice que tú le vas a servir, tú le vas a servir. De cualquier manera que sea. Dios te espera, Dios te suelta, pero Dios cuando te atrae, te vas a traer. Con lazo de amor, sí, con lazo de amor, pero con vara de hierro. Escucha lo que hemos leído aquí. Estos hombres, cuando Jonás le dice, ¿de quién está huyendo? Y él le dice, yo sirvo al Dios que creó el cielo, la tierra y el mar. Este hombre entró un temor en ellos, tremendo. Un temor que yo me imagino que ellos no sabían si quedarse en el barco o tirarse al agua. No sabían dónde estaban más seguros, si en el barco o en el agua. Sabían que estaban fracasados de toda manera. El creador del mar, nosotros estamos en el mar y esta tormenta es porque el creador del mar la ha formado. Tú te imaginas lo que es eso. Nosotros estamos aquí, pero imagínate en un barco, moviéndose para todos los lados, llevado por el viento a donde el viento lo quiera llevar. Cualquiera se atemoriza, hermanos. Y que le digan que esto es el dueño del mar que lo está causando. Porque hay una persona aquí que ha desobedecido al Dios, el dueño del mar. Esto debió de darles a ellos en el corazón, pero bastante duro. Estos hombres, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tratar de cuidar a este siervo de Dios. No piensen que ellos cogieron a este hombre y lo echaron al mar, no. Escucha lo que dice el texto bíblico. Escucha lo que dice. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado.
y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían que a este hombre le pasara nada. Yo me imagino que ellos dijeron, si matamos a este hombre y el mar está así enfurecido por nosotros tenerlo aquí en este barco, si nosotros lo matamos, ¿qué vas a hacer de nosotros? Será peor, yo me imagino. Porque ellos intentaban salvar el barco para sacar a este hombre a tierra. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Tuvieron otra opción, hermanos. Entonces clamaron a Jehová. Empezaron a orar. Escucha, gentes que tenían otros dioses, ahora empiezan a clamar a Jehová de los ejércitos. Escucha lo que ellos le oran a Jehová. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho, ¿qué? Como has querido, la voluntad soberana de Dios. Dios ha producido esta tempestad para demostrarle a Jonás, no es como tú quieres, no es en tu fuerza, no son tu deseo, es como yo quiero que tú me vas a servir. Y ellos entonces cogen a Jonás y lo tiran libre de culpa. Ya le han presentado a Jehová. Nosotros somos inocentes. Nosotros no queremos cargar con la culpa de este hombre. Lo echaron al agua, como Jonás le dijo que lo echara. Ahora empieza la soberanía de Dios. ¿No quisiste ir limpiecito? Oliendo a perfume, ahora te va a ir oliendo a alga, a estómago de un pez. Se lo tragó el pez, y el pez dura con Jonás, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Ahí, en el vientre. Escucha bien, con el ácido que tiene en ese estómago, ese pez, que puede destruir cualquier alimento que se coma, a Jonás no lo destruyó. No le pasó nada a Jonás. La ballena no hizo la digestión de Jonás. 3 días sin comer el pobre pececito, llevando a un hombre ahí para que cumpla la voluntad soberana de Dios. Tremendo, hermanos. Es tremendo. Este animal, me imagino que cuando vomitó a Jonás, se fue a buscar comida directo. Jonás empieza a predicar el evangelio del arrepentimiento. Arrepentido. Dentro de 40 días y 40 noches, Nínive será destruida. Empezó a predicar, a pregonar este mensaje. Solamente tenía que decir eso. No quería, hermanos, pero Dios en su soberanía hace que las cosas tengan que suceder como Él quiere. Como Él quiere. Y Dios desde el principio ha establecido un orden, hermanos, para el ser humano. El ser humano nunca ha querido obedecer a Dios. Desde el principio el ser humano ha sido rebelde contra Dios. Y Dios siempre ha tenido paciencia con el hombre. Siempre le ha dejado que el hombre decida. Yo no sé qué decisión tú has tomado para servir al Señor. Hermanos, cuando nosotros oramos a nuestro Dios, Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte. Hermanos, cuidado. Ten cuidado con lo que tú le oras a Dios.
Porque la voluntad de Dios no son las nuestras, hermanos. La voluntad de Dios es que tú en todo momento le adore, le sirva, le alabe, le cante, le hable a los demás. Lo hemos leído en Efesios capítulo 5. Esa es la voluntad de Dios, que andemos con cánticos y salmos espirituales entre nosotros. Capítulo 4 de Génesis. Vamos a ver aquí lo que es la voluntad humana en rebelión contra Dios. Vimos la voluntad de Jonás y vimos la voluntad permisiva de Dios y la voluntad soberana de Dios. Vamos a ver lo que es la voluntad humana en rebelión contra Dios. Génesis capítulo 4, versículo 6 y hasta el versículo 8. Dice entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, una conversación de Dios con Caín. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, como conoció el corazón de Caín. Y Caín había ofrecido a Dios un sacrificio, igual que Abel había ofrecido a Dios un sacrificio. A Dios le agradó el sacrificio de Abel más que el de Caín. Y no es porque el de Abel fue más excelente, no es porque el de Abel fuese el mejor, no es porque el otro trajo fruto y Abel trajo un corderito. No, Dios observó el corazón y vio que en el corazón de Caín no había integridad, no había amor, vio que había soberbia, vio que había violencia, vio que había mucho orgullo. Y Dios habla a Caín y él le dice, ¿por qué te ha ensañado? Y le da una opción, le da una opción. El pecado está ahí a la puerta. Si tú haces el bien, es para ti. Y si tú haces el mal, también es para ti. Tú eres que te vas a beneficiar. ¿O no es así? ¿No nos beneficiamos nosotros cuando hacemos el bien? Cuando tú haces una vida normal, cuando tú adoras a Dios, cuando tú agradas a Dios, cuando tú eres una persona de bien, tanto en la sociedad como delante de Dios, tú eres una persona que merece respeto o no. Tú eres una persona que los demás te admiran, eres una persona que te ha ganado, ¿verdad?, el cariño, el aprecio de los demás. Pero si tú eres una persona arrogante, una persona que le gusta hacer el maldad, que la gente cuando te ve se va al otro lado porque no quiere ni siquiera estar contigo ni saludarte, ¿te lo ha ganado o no te lo ha ganado? Claro que sí, que tú te lo has ganado. Era lo que Dios le estaba diciéndole aquí a Caín. Es para ti. Eres tú. Tú eres el que tiene que decidir. ¿Cuál fue la decisión de Caín? Aquí. Levantarse contra Dios. Levantarse contra Dios. Y se levantó y mató a su hermano. Y luego la consecuencia de Caín es tremenda, hermanos. Es tremenda la consecuencia que le cae a Caín. Luego Caín se ve
sin protección de Dios, se ve alejado de la sociedad, se ve sacado de la tierra a donde él se había criado y errante en el mundo y en el peligro. Y él se queja. Él se queja. Grande es este castigo que a mí me ha tocado. No se lo merecía. Él sentía que él no se lo merecía, hermanos. Fíjate, después que nosotros mismos nos acarreamos nuestro propio mal, después que nosotros mismos tomamos nuestras propias decisiones malas, nosotros pensamos y seguimos diciendo que nosotros somos sin culpa, que no nos merecemos cosas malas, porque nos sentimos que nosotros somos buenos, que somos buenas personas, que somos personas que merecemos muchas cosas. Nos exigimos tantas cosas, hermanos, que ninguna nos la merecemos. Ni siquiera nos merecemos la vida. Y Dios nos ha dado la vida, Dios nos las ha preservado. Y además de preservarnos la vida, nos da una promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Nos ha preparado a alguien para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras decisiones que nosotros tomamos. Ese Dios que nosotros servimos es un Dios tan grande, tan maravilloso, hermanos, que nosotros no nos lo merecemos. Yo no sé si tú piensas que tú te mereces que Jesús muriera en la cruz del Calvario por ti. Yo digo que yo no me lo merezco. Yo me siento pecador, yo me siento culpable de las decisiones malas que yo tomo. Y yo no merezco el amor de Dios. ¿Qué yo he hecho para merecer el amor de Dios? No, es en su soberanía que Dios le ha placido amarme a mí. Es en su soberanía que a Dios le ha placido atraerme hacia Él para que yo le alabe, para que yo le glorifique. Ya, pero una decisión que yo he tomado de servirle al Señor con gratitud, con devoción, con amor, con anhelo. De servirle al Señor por las personas que necesitan conocerle a Él, para que vengan también al conocimiento de la verdad. Y adquiero una responsabilidad como cristiano, ¿de qué? De predicar las buenas nuevas de salvación en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, un cristiano que se entrega al servicio de Dios, que quiere agradar a Dios, que le ha dicho al Señor, yo quiero servirte, se somete a la voluntad de Dios, a la permisiva y a la soberana. En la permisiva, Dios te deja que tú hoy te levantes y no ore, no lea la Biblia, no dé gracias por los alimentos, y que tú empieces a vivir una vida de relax. ¿Sí? Dios lo permite y Dios te deja. Y el día siguiente dice que hoy estoy cansado y tampoco me apetece leer la Biblia. Igual te pasa una semana y no lees la Biblia. Pero es posible que te pasen meses y que tú digas, pero y no me acuerdo la última vez que yo oré. Bueno, y cuando yo fui el domingo a la iglesia oré. Toda la semana. Y está así. Nunca le habla a nadie del evangelio, del amor de Dios. Está en un relax. Pero cuando Dios utiliza luego la voluntad soberana de Él, te empiezan a venir los problemas. Empiezan a venirte muchas cargas. Empiezan a venirte cosas en la vida que entonces tú tienes que empezar o a pedir auxilio a tu familia o a pedirle auxilio a Dios. Y te encuentras en un momento en un estado como Jonás, dentro del centro del mar,
atacado por una tormenta que tú no encuentras qué hacer. Entonces es cuando tú empiezas a clamar a Dios. Hermanos, no hace falta, escúchame, no hace falta llegar a un estado de desesperación para tú clamar a Dios. Cuando tú tomaste la decisión de acercarte a Dios, de creer en Dios, tú adquiriste una responsabilidad de servirle a Él, de adorarle a Él. Y un verdadero cristiano se acerca a Dios, clama a Dios, ora por su vida y ora por la vida de su familia, de sus hermanos en la iglesia, intercede con los demás. Cuando yo me acerco a las Escrituras y yo leo el libro de los Hechos capítulo 2, dice que se arrepintieron aquella noche como 3,000 personas, fueron bautizados y fueron añadidos ¿a qué? A la iglesia. Y perseveraban todo ¿en qué? En la oración, escucha bien. Perseveraban en la oración. ¿En qué más? En el partimiento del pan. ¿En qué más? ¿En la qué? En la comunión los unos con los otros y en la doctrina de los apóstoles. O sea que cada cristiano asumía su propia responsabilidad. Se hacía responsable de cumplir su papel, de orar, de compartir con los hermanos. Todo lo tenían en común. Cuando había un hermano que no tenía comida, ven que yo tengo comida, yo te doy. Cuando había un hermano que no tenía dinero, ven que yo tengo, toma, yo te doy. Eso era la unidad que había, hermanos, en aquel tiempo. Cada uno adquiría su propia responsabilidad. Hoy día, hermanos, en las iglesias, yo me gustaría que Cristo viniera ahora mismo, hoy mismo, y levantara a las iglesias, levantara a los cristianos, a los que son fieles. A ver si es verdad que todos somos cristianos, a ver si es verdad que todo el Espíritu Santo se lo vas a llevar hacia arriba. Hermanos, Dios no quiere cantidades. Dios quiere personas que le alaben, que le adoren en espíritu y en verdad. No es todo el que dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, dice las Escrituras. Sino aquello que haga, ¿qué? La voluntad del Señor. Hermano, Jonás capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Encontramos aquí en estos versos, dice, lo que siguen vanidades. ¿Y qué más? Lusorias. Su misericordia abandonan más. Yo con voz de alabanza te ofreceré ¿qué? Sacrificios. Pagaré lo que ¿qué? Lo que prometí. La salvación es de Dios. Jonás en el vientre del pez está orándole a Dios, hermanos. Ahora reconoce que hay un Dios soberano, que hay un Dios que tiene una voluntad y que hay que hacerla. Reconoce que lo que siguen la vanidad, que ilusoria, no alcanza la misericordia de Dios. No la alcanza. Ahora él se compromete a cumplir. Yo voy a cumplir algo personal, hermanos. Algo personal. Y yo me gustaría, hermano, que en esta mañana tú medites, tú reflexiones un poco en lo que es esa voluntad en rebelión contra Dios como Caín, que toman unas decisiones totalmente erróneas en contra de Dios. O esa voluntad de Jonás, yo no voy a cumplir contigo, yo me voy a ir lejos de ti porque yo no quiero que tú me mandes allí, yo voy a huir de tu presencia. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo te voy a servir, sí, yo soy tu siervo, yo te voy a servir, pero a mi manera. A mi manera, yo voy a orar cuando yo quiera, yo voy a leer la Biblia cuando yo quiera, yo voy a la iglesia cuando yo quiera, cuando yo pueda.
Pero yo tengo mis responsabilidades, yo tengo mi familia, yo voy a servirte, pero a mi manera. Eso es una voluntad permisiva nuestra. La voluntad soberana de Dios, Dios te deja. Pero la voluntad soberana de Dios te obliga. Y te dice, tú lo vas a hacer. No a tu manera, a mi manera. Tú lo vas a hacer, tú vas a ir, tú me vas a servir. Yo no sé si en esta mañana tu decisión personal, porque muchas veces nosotros miramos al pastor, miramos a Joel, miramos al que predica, miramos al que preside, miramos al que ora. Y muchas veces nos vamos a otras iglesias, nos vamos a Madrid, nos vamos a Barcelona, porque hay una iglesia que tiene fuego. Y quiero irme allí a llenarme. ¿Y por qué yo me tengo que ir a otra iglesia a llenarme cuando soy yo que me tengo que llenar en mi casa? Yo no vengo a la iglesia a llenarme, hermanos. Yo vengo lleno aquí a darle honra y gloria al Señor. Yo me paso la semana orando, llenándome del poder de Dios. Yo no necesito venir a la iglesia para llenarme. No. Yo no necesito irme a Barcelona para llenarme. No necesito irme a Madrid ni a Pamplona. Yo necesito mi casa. Yo necesito un lugar en mi casa para yo orar, para yo buscar la presencia del Señor. Yo necesito despertarme por la noche. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me despierte y yo estoy orando? Yo no me quejo, ay, que me desperté. Es que yo no sé qué me pasa, que me despierto tantas veces. Yo llevo muchas noches que duermo solamente 2 horas o 3 horas. Y hay noches que no duermo ninguna. Y no dejo dormir a la mujer. Y me voy al sofá. O a veces ella se va al sofá para dejarme a mí la cama, digo, sin dormir. Pero estoy orando la noche entera, gloria al Señor. Y le digo gloria al Señor, porque Dios muchas veces nos pasa por proceso. ¿Para qué? Para que le busque, para que le conozca más. Para que te acerque más al Señor. Hermanos, y a veces empezamos a quejarnos y a quejarnos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? No, Dios tiene una voluntad soberana. Y si Él dice, tú me vas a servir. Con enfermedad me vas a servir. En sanidad me vas a servir. Pero cuando tú no obedeces al llamado que Dios te ha hecho, Dios te va a obligar. Y no quiera tú servirles a Dios obligado. Porque la mano de Dios, cuando Dios te obliga, es fuerte. Mi padre decía, Dios pesa mucho. No hay quien aguante el peso de Dios. Dios es tan grande que el cielo no lo puede contener, ni la tierra. Nosotros no podemos contener la grandeza de Dios. Hermanos, en Daniel capítulo 5 terminó con este verso, versículos 22 y 48, 22 hasta 24 de Daniel. Aquí encontramos en este verso, y tú, hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te ha ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, de su casa, o sea, del templo de Dios. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebites vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Dios había pesado a este rey y había tenido conocimiento que el rey que estaba antes de él, Dios lo sacó del trono y lo mandó por 7 años junto con los animales.
en el campo. Y ahora el rey que entra, conociendo que Dios ya había hecho eso con ese rey, coge todos los utensilios del templo de Dios y se pone a beber vino y a celebrar fiestas con todos sus ejércitos y con las concubinas y con sus mujeres, y hace una fiesta. Y Dios, una mano que está allí escribiendo. Y este rey se atemoriza. Y Daniel le dice, Dios te ha pesado, te ha puesto en balanza. Por lo tanto, ha dado por fin a tu reinado. Esa misma noche mataron a ese rey. Decisiones que tomamos. Decisiones que no son buenas, decisiones que no son sabias. Hermanos, si nosotros queremos agradar a Dios, nosotros tenemos que saber que Dios existe y que Él es un Dios soberano. Hermano, una persona que anda en su propia voluntad, que no sirve a Dios, que quiere servirse a sí mismo, que quiere complacerse a sí mismo. Nosotros hemos leído en Efesios que debemos de mirar, ¿verdad? Que observar cómo nosotros debemos de andar, como necios o como sabios. ¿Cómo tú quieres andar? Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo tú quieres andar? ¿Como un necio o como una persona sabia que conoce a Dios, que alaba a Dios, que adora a Dios? Hermano, la voluntad humana siempre es necia, nunca es sabia. Sin embargo, cuando tú tomas decisiones en la voluntad de Dios, entonces tú andas en la sabiduría del Señor. Las decisiones humanas desaprovechan el tiempo. Sin embargo, cuando es en Dios, nosotros aprovechamos el tiempo porque reconocemos que los días son malos y son ¿qué? Y son peligrosos. El ser humano siempre toma decisiones insensatas, como los ebrios, y se llenan de desilusiones. Porque cuando las cosas empiezan a salir mal, empezamos entonces a quejarnos de Dios, a echarle la culpa a Dios y a echarle la culpa a los demás. Sin embargo, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, hablamos entre los creyentes con salmo, con cántico, con himnos espirituales. Cantamos, hermano. Sin embargo, en la voluntad humana, el ser humano anda sin el Espíritu Santo, maldicen a Dios, no adoran a Dios con los demás. ¿Le cantan a quién? ¿Y adoran a quién? A Satanás, porque si no le cantan a Dios y no adoran a Dios, le están haciendo todo al contrario. Hermanos, lo que agrada al mundo, lo que vivimos en esa voluntad humana, no le dan gracias a Dios en todo. Sin embargo, todo aquel que vive bajo la voluntad de Dios, le da gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo no sé, hermanos, qué decisión tú has tomado, cuál es tu decisión y qué tú quieres hacer para agradar al Señor, para vivir en esa voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos, hermanos, que preocuparnos por lo que nos espera a nosotros en nuestro futuro, nuestra vida espiritual. ¿A dónde nosotros vamos a ir? ¿Dónde tú quieres ir? ¿Y cómo tú quieres llegar a la presencia del Señor? ¿En tu propia voluntad o en la voluntad de Dios? Yo quiero llegar a la presencia de Dios en la voluntad de Dios, agradándole a Él, sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él, haciendo lo que Él quiere que yo haga. No haciendo lo que hizo Jonás, no haciendo lo que hizo Caín, sino haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y
Y el texto bíblico que hemos leído nos da a nosotros una pauta a seguir, alabando al Señor, gozándonos, cantando, ¿verdad? En el Espíritu, sirviéndole